Apreciamos que se mantengan en sintonía. Continuamos con las informaciones. Se han reportado muchos casos de hombres que sienten dolor al momento de la penetración durante el acto sexual, pero la mayoría no sabe la causa del dolor, por lo que no toman las medidas adecuadas para tratarlo. Sin embargo, a la larga eso se va convirtiendo en un factor que afecta su vida sexual, lo que denota la falta de información y la importancia de prestarle la atención a este tipo de síntomas. Y es que con frecuencia se habla del dolor de las mujeres durante las relaciones sexuales, pero poco se sabe y poco se habla sobre el dolor del hombre al momento de la penetración. Veamos un caso que recibimos a través de serexpuestas.com sobre este tema. Me duele mucho el pene cuando tengo relaciones sexuales con mi novia, específicamente con la penetración. Incluso, en algunos momentos he sangrado como por la parte del frenillo. Le pregunté a un amigo y me dijo que eso es porque no me he hecho la circuncisión. ¿Es esto cierto? ¿Es obligatorio hacérmela para que no me duela? Tenemos en el estudio al urólogo oncólogo doctor Cristian González, quien vino a ayudarnos con este tema. Bienvenido, doctor. Hola, Elaine, para mí es un grato placer estar en tu programa nuevamente y en la gran audiencia de CDN. Qué bueno, doctor. Tenemos este caso que nos enviaron a través de respuestas.com, pero es muy frecuente cuando estoy trabajando con adolescentes y con padres que me hablan de dolor durante la penetración y hombres. Llama la atención porque no se habla mucho de este tema. Casi siempre se habla del dolor que sienten las mujeres. Y este caballero que nos escribe nos habla inclusive de que hasta sangra luego de la penetración. ¿A qué se debe esto? Y si la circuncisión es la razón por la que esa persona puede estar presentando ese síntoma. El dolor peniano en el hombre es bastante frecuente, Elaine. Y no solo se debe a un problema de prepucio, que lo vamos a desarrollar al final, sino que puede deberse a otro tipo de enfermedades. Cosas tan sencillas como un simple cálculo descendiendo en la vía urinaria puede generar dolor en el pene. O sea, una piedra en el canal por donde sale la orina. Exacto, una piedra generalmente en el uréter distal, que es el conducto que va del riñón a la vejiga, puede desarrollar dolor en el pene. Wow. Pero procesos inflamatorios, por ejemplo en el tejido prostático, puede desarrollar dolor en el pene. Tumores en la pelvis pueden debutar con dolor en el pene. Problemas en la columna, hernias discales, pueden debutar con dolor en el pene. O sea, hay muchas razones para dolor en el pene y siempre es bueno que el paciente se asesore, busque una ayuda profesional para identificar la razón. En el caso de este joven que pregunta, sí, es una de las causas más frecuentes de dolor durante la penetración, que se trata de la fimosis y muchas veces de un frenillo corto, poco retráctil, que impide la retracción del prepucio. Cuando hay una penetración, poca lubricación, las primeras relaciones en sí, va a haber algo de trauma y por ende va a haber dolor. O sea que un hombre que, por ejemplo, penetre de inmediatamente y no espere que la mujer lubrique, que eso pasa mucho por la misma desesperación y porque los hombres obviamente van directamente a eso y a veces no piensan un poquito en si la mujer está lista o no. También eso podría ser una causa, ¿verdad, doctor? Eso es así, eso es así. La falta de lubricación va a generar mayor trauma, mayor fricción. Estamos hablando de que si anatómicamente este paciente tiene poca movilidad del prepucio hacia la parte posterior del glande, entonces va a haber mayor dolor, trauma, etc. ¿Qué es la fimosis? Mucha gente no sabe qué es la fimosis y mucha gente no sabe cuáles son los síntomas, cómo me doy cuenta que tengo una fimosis. Exacto. Hay una cobertura del glande, de piel, que tiende a ser en unos pacientes más redundante que en otros. Cobertura de piel del pene. Del pene, exacto. Ajá. El glande, la cabeza, la parte más distal del pene se llama glande y esa parte va a estar cubierta por una fracción de piel que puede ser de diferentes tamaños dependiendo muchos factores genéticos, etc. Entonces, esa cobertura de piel en la parte más distal puede tener un anillo de piel que lo puede hacer un poco más estrecho. Al intentar retraer, algunos tienen la facilidad de retraer, otros no tienen esa facilidad y ahí viene el trauma en la intención de retracción durante la relación. Doctor, pero hay hombres que no se han hecho la circuncisión, como muchos casos, que se lo hacen cuando son pequeñitos. Y esos hombres de alguna forma me preguntan, ¿cómo sé si me la tengo que hacer? ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Todos los hombres son, vamos a decir, aptos para esta cirugía o deberían hacérsela? La realidad es que la circuncisión tiene una gran ventaja desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista cosmético para los pacientes. O sea, por alguna razón, creyente o no, fue instaurado en la Biblia que a todos los jóvenes había que hacerle la circuncisión en un momento dado. Y vemos que las ventajas preventivas para enfermedades, por ejemplo, un señor
con una circuncisión hecha tiene 70% menos posibilidad de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ya tenemos una ventaja con indicación estética o no para hacer la circuncisión. Pero todo aquel que tiene dificultad para retraer el pene, que se hace heridas durante las relaciones, es una indicación ya sine qua non para hacer una circuncisión. Si su pareja no sale del ginecólogo o hace infecciones vaginales con frecuencia, principalmente por hongo, aunque él no tenga sintomatología, aunque retraiga bien, el hecho de tener un prepucio redundante que almacena hongo y que actúa como vector es una indicación para hacer la circuncisión. Si su pareja tiene diagnosticado un HPV, virus de papiloma humano de alto grado, independientemente de que él esté negativo para esa enfermedad, debe hacerse la circuncisión porque se convierte en un reservorio para la enfermedad. O sea que las mujeres que presentan infecciones vaginales frecuentes podría ser porque su pareja se le está ocasionando. Es una causa muy frecuente, que sea la pareja quien la reinfecta con frecuencia, aunque él esté asintomático. Doctor, ¿el dolor durante la penetración podría ser un síntoma de cáncer de pene? No es frecuente de cáncer de pene. Podría, algunos, alrededor de 10% de los que tienen cáncer de próstata podrían debutar con dolor en pene durante la penetración. Y el cáncer de pene, doctor, que me preguntan mucho de eso. ¿Cómo podemos identificar que un hombre tiene cáncer de pene? ¿Cuáles serían los factores que indican que un hombre podría sufrir de cáncer de pene? Y si realmente el sexo o las prácticas sexuales anales, que es muchos de los casos que me preguntan, o por ejemplo, si una persona practica sexo oral con su pareja, si se podría considerar como factores de riesgo para que ese hombre sufra de cáncer de pene. Sí. Los elementos más importantes en la génesis del cáncer de pene son, número 1, un paciente no circuncidado. Número 2, la presencia de virus de papiloma humano de alto riesgo. Y número 3, la falta de higiene en el paciente. Entonces, van de la mano los tres. O sea, mientras hay un prepucio de por medio, no le permite tener buena higiene, le permite incubar con más frecuencia, el desarrollar con más frecuencia y crear un ambiente idóneo para que el virus papiloma humano produzca lesiones. Y el tema de la higiene, que sabe que no necesariamente muchos hombres optan por higienizar sus genitales con la frecuencia que se deben hacer todo el día. Y para irnos tenemos que hablar de higiene. ¿Cuál es la recomendación para los hombres? Hay muchos hombres que no saben cuántas veces al día tienen que lavarse el pene, cómo deben hacerlo, qué ropa interior utilizar. Hay muchas dudas porque obviamente vivimos en una sociedad machista donde esos temas no siempre se hablan. ¿Qué recomendaciones usted le da a los hombres para prevenir una enfermedad, una irritación en el pene o un cáncer de pene? Exacto. El hombre debe higienizarse al menos 2 veces al día, mínimo. Pero lavarse con agua y jabón. Con agua y jabón, pero con retracción del prepucio. No solamente echarte el agua, higienizarte, pasarte la mano por los genitales. Tiene que retraer el prepucio y higienizarlo con lujo de detalle. Ese es el elemento más importante para prevenir muchas cosas. Insisto, y la circuncisión, como ya lo tocamos, es, desde el punto de vista quirúrgico, uno de los elementos más importantes a la hora de prevenir muchas enfermedades. Pero la circuncisión no afecta a la sexualidad. Muchos hombres dicen, cónchale, que me da miedo, que me quite la sensibilidad durante la penetración o durante la masturbación, porque hay un miedo muy grande en que disminuya el placer. La realidad es que una circuncisión bien hecha no tiene por qué disminuir la sensibilidad del paciente. Aunque sí se han reportado algunos casos de disminución de la sensibilidad, pero no tiene nada que ver realmente. Porque la disección que hacen no tiene nada que ver con lesión de nervios, que es lo que puede disminuir la sensibilidad del paciente. Y lo ideal es que realmente puedan buscar ayuda de un profesional, porque obviamente no todos están capacitados para hacer una cirugía y mucho menos una circuncisión. Entonces yo entiendo que lo ideal es buscar un profesional que pueda hacer la circuncisión y no haya ningún tipo de riesgos. Y al final de cuentas, que evitar un cáncer de pene, evitar cualquier enfermedad, vale la pena. O sea que entiendo que es bastante bueno que podamos invitar a los hombres a que vayan al urólogo. Así es. Y que se revisen. ¿Cuánto tiempo, doctor, debe ir un hombre? ¿Cada qué tiempo debe ir al urólogo y a partir de qué edad? Por lo menos una revisión al año. Y dependiendo la patología por la que debuta el paciente, debe hacerse una revisión por lo menos una vez al año. Por ejemplo, para seguimiento de screening prostático debe ser a los 35 años, si hay antecedente familiar, debe comenzar la revisión urológica completa a los 35 años y luego una vez cada año. Si no hay antecedentes familiares, por ejemplo, hablando de próstata, debe comenzar a los 40 años y luego una vez por año. Pero si hay cualquier sintomatología antes de esa edad, el hombre debe hacerse su revisión urológica sin trabas. O sea, hay más tabúes de por medio que
los grandes beneficios que puede recibir un paciente al hacer una revisión temprana. Excelente, doctor, y esperamos que los hombres que nos estén viendo se animen y vayan al urólogo. Claro, claro. Gracias por venir. Un grato placer, Reley. El dolor no es normal y nunca debe verse como tal, y mucho menos durante el acto sexual y durante la penetración. Por lo tanto, si un hombre siente dolor, si le incomoda la penetración, es importante que visite a un especialista, específicamente un urólogo, para que le ayude a identificar la causa y le pueda indicar el tratamiento adecuado. Hacerse o no la circuncisión es una decisión personal, pero es importante que converse con su médico sobre las características de este procedimiento y en qué consiste, para que pueda saber a qué se va a dedicar y sobre todo cuál va a ser el proceso de recuperación. Con esto concluye Respuestas y me voy muy contenta porque compartimos un contenido entretenido, educativo y sobre todo preventivo para que puedan tener salud sexual y reproductiva. Tenemos una cita aquí en NCDN, por lo que los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este maravilloso mundo. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.